19 horas con 3 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Me voy a dar yo la autobienvenida nuevamente, Bienvenida, Cristian. bienvenida. ¿Qué tal el viaje? ¿Hubo turbulencia en el vuelo? No. ¿Hubo turbulencia en la cumbre? Un poquito. Bueno. La situación de Venezuela, por sobre todo. Que ya Y lo de China también, que estuvo medio picante ahí, ¿eh? Ahí otra vez, sí, en el ojo de la tormenta. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Bien, felices porque le recibimos a un convocado más de la selección paraguaya de Santiago Peña. Es así, señor, por eso ya queremos entrar de lleno en las entrevistas, en todo lo que tiene que ver también con nuestro álbum de figuras, que cuento esto, se completa un equipo de fútbol, dice acá Iván Pitoni, porque se cumplen ya 11 designados en total. Bueno, y yo te cuento algo, Cristian, la semana pasada, ya cuando todavía estábamos ahí entre quién va a ser el siguiente designado, teníamos ya su foto acá. Yo me acuerdo que vos estabas por sacar, ya se sabía. ¿Cierto? Sí. O sea que tu fuente... No, cumplió. era un poco la fuente de todo, hasta de Diego Marini. ¿En serio? Bueno, sí, cumplieron señor. entonces con la Así fuente. que teníamos esta foto guardada, la habíamos mostrado la semana pasada un poco así, hasta ahí me habían permitido mostrar. Y de este lado, después puedes buscar el archivo acá, el invitado, hasta ahí habíamos mostrado. Sí, tal cual, ahí. cierto. Y ahora Ahí ya está. se cayó. No, por favor, vamos a pegarla ahí bien duro. No literalmente. Sí. Yo creo no que él tiene literalmente. que pegar también su foto, ¿verdad? ¿Vos qué decís? Sí, así como Ministro, hizo Rolando de Barros. nosotros tenemos acá, cuando no vienen los ministros, pega Fer, pero cuando el ministro viene, pega bien para que eso quede 5 años. Queremos ver cómo vas a pegar tu foto. Ahí está Luis el Fernando jugador Ramírez, 11. ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Todo te va? bien? Muchas gracias, muchas gracias. A ver. Bueno, Jugador número 11. Ahí está. ojalá que quede bien pegado entonces. Va a ¿verdad? llegar. Claro. Tiene que durar 5 años. Ojalá, por la Bueno. educación, ¿verdad? Totalmente. Bueno, bienvenido Gracias, Luis Fernando gracias. Ramírez, designado el día de hoy, ya confirmado en este caso su nombre como futuro ministro de Educación, nada más y nada menos. Sí, así es, una alegría, una satisfacción para mí. Yo provengo de una familia de educadores. Mi abuela fue directora de una escuela pública en Puerto Casado. Mi madre fue fundadora del primer jardín de infantes de la ciudad de Asunción, por lo tanto uno de los primeros de Paraguay, uno de los primeros de la ciudad. Yo nací y me crié en un patio de escuela de un jardín de infantes y somos una familia que hace más de 40 años estamos trabajando en educación, ¿verdad? Entonces llegar a este lugar es una alegría y una satisfacción y un compromiso por sobre todas las cosas muy grande de contribuir con la escuela pública y poder aportar un poco algunas ideas en ese desarrollo, ¿verdad? Sí, ministro, hay carteras muy importantes como la de seguridad, educación y salud. ¿Cómo fue tu convocatoria? ¿Cómo te llama Santiago Peña y te dice, profesor, quiero hablar contigo, venía a mi casa, a mi despacho? ¿Cómo fue esa llamada, esa convocatoria? Mira, y es muy importante lo que decís porque yo estoy hoy aquí sentado como ministro de Educación de los paraguayos por la gestión del presidente Santiago Peña, por su compromiso decidido en liderar él la educación. Y aquí cuento una anécdota de mi vida particular. Yo decía que he recibido en otras oportunidades, pero yo decía la oferta, pero yo decía que iba a aceptar si se daban algunas condiciones y una de esas era que el presidente lidere la educación. Y me encontré con un presidente decidido, definido, con una ruta clara, con una mente clara de cómo desarrollar y qué hacer en educación. Por lo tanto, me animó a sumar y a decir, bueno, ¿cómo en esta oportunidad que voy a tener liderazgo de un presidente en educación yo no voy a poner mi granito de arena? ¿Y qué significa un liderazgo? Para mí, dos cosas fundamentales. Una gestión política de la educación y una gestión económica de la educación. Es decir, hay que buscar recursos, hay que salir, hay que blindar, hay que tener recursos para poder financiar los programas, porque si no, son lindas ideas que no tienen tren de aterrizaje. Y encontré en el presidente Santiago Peña esta decisión y esta voluntad férrea de poder contribuir con la educación y como eje central de todo su gobierno la educación. Y entonces había muy poco más que decir, más que ver cómo le acompañamos a él en este proceso y en este desarrollo. Hace unos días cuando saltaba su nombre como una posibilidad en la cartera educativa,
algunas organizaciones, mejor dicho, se mostraban un poco en contra de su designación, ese miedo nuevamente de una agenda globalista, incluso decían algunos, de temas que llegaron a ser bastante vidriosos en estos últimos meses en educación. ¿Qué respuesta se le da a esos grupos de familias? Que se queden tranquilos. Yo no represento ninguna agenda. Yo represento la agenda del presidente de la República, el compromiso decidido de él de desarrollar la educación. Y ahí quiero decir que hay dos elementos para mí muy importantes. Primero, no se hizo un análisis de toda la trayectoria mía en materia de educación, sino se tomó parcializadamente alguna idea, lo cual no está mal, pero sí yo creo que necesito conversar con la gente para que me conozcan, para que conozcan de dónde vengo, que me conozcan y conozcan lo que yo estoy haciendo en educación. Y solamente voy a contar un elemento pequeño porque después podemos profundizar. Yo fui invitado por el gobierno de España a dar conferencias y a trabajar en la formación y en la capacitación de maestros españoles en el área de matemáticas. La conexión de la matemática con el mundo emocional. Y he trabajado con el gobierno de México, contratado por el gobierno de México para desarrollar en 6 departamentos todo el proceso de educación de la primera infancia. Es decir, yo tengo una trayectoria y un aporte en la educación de muchos años, de mucho tiempo. Y también en la educación paraguaya. Mi madre es una de las pioneras de la educación del nivel inicial, de la generación del departamento del nivel inicial. Ha trabajado más de 20 años ad hoc y yo detrás de ella entendiendo lo que es la educación. Yo llevo más de 20 años trabajando ad hoc con el Ministerio de Educación. Es decir, yo tengo mucho tiempo de trabajo y la verdad que cuando no me conocen pueden opinar, pero creo que una vez que podamos conversar y podamos hablar, que es parte del proceso que la educación requiere también, encontrarnos, partir de nuestras diferencias, pero buscar puntos de equilibrio y puntos de igualdad y que se queden los padres tranquilos, porque los padres son centrales en el proceso educativo. No puede haber una educación si es que la escuela y los padres no estamos de acuerdo. Ministro, hay que ser claro entonces, si de repente a vos te bajan un apoyo para educación, por ejemplo, como ocurrió en el caso de la Unión Europea, 80 millones de euros para la educación, pero con una hoja de línea que Paraguay tiene que seguir y aceptar, que tiene cuestiones de ideología de género, cuestiones progresistas, que lo considera la gente, que lo considera el padre que está preocupado por la formación que recibe su hijo. Vos vas a analizar eso, vas a llamar a una mesa de diálogo a los padres, los vas a tener en cuenta para poder estudiar ese tipo de posibilidades, porque lo que quedó demostrado a través de varias movilizaciones, la última que recuerdo, aproximadamente 30.000 personas, 30.000 padres de familia con sus hijos, hicieron justamente una marcha para decir en Paraguay no. Vos como ministro vas a ponerte de mano de parte de la gente, de parte de lo que desea para la educación, a pesar de que hayan créditos millonarios concedidos. Te voy a decir 3 cosas. Lo primero es, Paraguay tiene que tener un programa, un proyecto y un desarrollo de qué quiere en educación. Si no, cualquier financiación, por millonaria que sea, es un problema. No es una solución. Es lo que nos está pasando. Miren, hace cuánto tiempo y hace cuántos años hay una cooperación muy importante y no avanzamos. Pero no es el problema de la cooperación, es el problema de los paraguayos que no tenemos un plan, que no tenemos un proyecto, que no nos pusimos de acuerdo para canalizar eso. Y si alguna cooperación nos quiere poner las reglas, mi posición es no. Los paraguayos vamos a decir en qué queremos invertir el recurso. Y nos hace falta, qué duda cabe que nos hace falta. Nos hace falta la alimentación, nos hace falta la reparación, nos hace falta. Pero nosotros somos los que sabemos lo que nos hace falta. Lo segundo es, me parece muy injusto cargar sobre el sistema educativo un problema social no resuelto. La sociedad tiene que resolver sus problemas y cuando la sociedad resolvió sus problemas recién la escuela y la educación puede hacerse cargo, no al revés. No puedo llevar un problema social a la escuela, estamos poniendo al revés la carreta delante de los bueyes. Entonces yo creo que ese es otro elemento para que todos se queden tranquilos de que nadie nos va a imponer a los paraguayos ninguna agenda. Nosotros vamos a diseñar y tenemos, esto es lo último en esa línea, cuando una persona, qué duda cabe que
actividad física, alimentación, oración, meditación es fundamental para la vida. Pero cuando uno está en terapia no hace ninguna de esas tres cosas. Uno tiene que sobrevivir. Nuestra educación también es así. Claro. Está en terapia. ¿Nosotros qué tenemos que lograr? Que nuestros hijos puedan comprender lo que leen. ¿Por qué? Porque si comprenden lo que leen, se abre el mundo. Ciencias naturales, se abren las ciencias sociales, se abre todo. Pero si no comprenden lo que leen. Entonces, fíjense, una sola cosa, porque no tenemos mucho tiempo para hacer muchas cosas. Tenemos que apuntar ahora a una sola cosa. Vamos a trabajar la comprensión lectora, vamos a trabajar el desarrollo de la lectura, la escritura y las matemáticas. Y una vez que dimos el salto, vamos a poder empezar a hablar de otras cosas. Totalmente. Queremos compartir también con usted, con toda la gente, algunas opiniones, principalmente del sector educador, acerca de su designación y también hablar un poquito de cómo se va a ir trabajando respecto a los docentes. ¿Le parece? ¿Cómo no? Vamos a escuchar. Para nosotros es importante que ya se haya dado la designación, ¿verdad? Por el tiempo que va transcurriendo. Decirte que nos genera una expectativa positiva sería mentir, ¿verdad? No nos genera una expectativa muy positiva de parte de esta designación, pero vamos a darle el tiempo de gracia correspondiente, vamos a ser un observador de las gestiones del señor Ramírez y todo lo que llegue a plantear, y si es positivo vamos a acompañar, ¿verdad? Primer punto, el desafío que creo que va a enfrentar es el tema presupuestario. Estuvimos trabajando con la gente del MEC por el tema del presupuesto y se precisa 43% más del presupuesto que se acaba de enviar como anteproyecto al Parlamento para que el Ministerio de Educación y Ciencias pueda ser eficiente, ¿verdad? Y eso estamos hablando de un dinero muy importante, hablamos de casi 500 millones de dólares, que no sabemos si por lo menos el 20 o el 30% se puede incluir este presupuesto. Entonces son temas que tenemos que abordar con él, Rolando. Creo que con las buenas intenciones nada más no lo vamos a llevar adelante. Está el tema de infraestructura, muchas instituciones que se están cayendo a pedazos, necesitan intervención. Está el tema de las capacitaciones que se deben llevar adelante para mejorar, ¿verdad?, el desempeño del sector docente, el cambio de la malla curricular y también las reivindicaciones postergadas del sector docente. Son temas que creo que debemos abordar. Para más la preocupación nuestra es que este señor proviene de Juntos por la Educación, que es una ONG que el cual nosotros hemos objetado más de una década y media, ¿verdad?, por su injerencia, pero no por una injerencia positiva, ¿verdad? Con esos matices vamos a tener que trabajar. ¿Les preocupa a ustedes que el nuevo ministro venga de un sector como es Juntos por la Educación, Silvio? Sí, además es representante de la Asociación de Colegios de Escuelas Privadas, ¿verdad? Sí, creo que es el asesor. Y como es de público conocimiento, cientos o miles de horas cátedras y también rubros están en el sector privado, que son rubros públicos y colegios privados que se cobran un arancel a los padres de familia. Eso no debería ser. Y prácticamente con esto, ojalá que eso no aumente, ¿verdad? Porque nosotros tenemos instituciones, escuelas que no tienen rubro, así que el docente tiene que trabajar a honores y nunca se ha subsanado esto. El temor nuestro es que justamente esos temas se agudicen y como él corresponde a ese sector, sean los privilegiados, uno de los aspectos, ¿verdad? Y además todo lo que se habló del tema de la ideología de género, hay cuestiones que tenemos que ir definiendo bien con el cual va a ser su hoja de ruta y de qué manera vamos a manejar. Bueno, el señor Silvio Piris opinaba esto, un poco ya aclaramos el panorama con lo último que él mencionaba, pero uno, cuestión presupuestaria siempre es el problema en todos los ministerios. Así es. Y dos, la cuestión con los docentes, los rubros, esos rubros que muchas veces quedaron vacantes y hasta ahora no se cubren, por ejemplo, en el interior del país. Ahí hay un desorden muy importante que no se pudo nunca aclarar. Incluso hay rubros que han desaparecido del Ministerio de Educación. Ahora necesitamos 1000 rubros para orientadores y psicólogos. Y ahí tenemos que recuperar, tenemos que buscar dónde están, tenemos que traer esos rubros. El tema presupuestario es un tema clave. Nosotros estamos llegando en una interfaz, digamos, en un medio, porque el presupuesto ya está. Sí. No tuvimos participación, se hizo, vamos a poder seguramente hacer algunos ajustes, pero prácticamente lo que va de este año ya está desarrollado. Sí. Así que vamos a tener que ver cómo intervenir en el año que viene. Y también comparto con Piris
que hacen falta como 500 millones de dólares que tenemos que inyectar, pero no en un año, sino sostenidamente los próximos 4 años. Entonces son como 2.000 millones de dólares que tenemos que conseguir, y eso es una decisión y estamos todos de acuerdo en que hay que hacerlo. Y una decisión del presidente de buscar esos recursos con todo su equipo. Yo descanso realmente en ese aspecto porque tenemos como presidente a alguien que conoce, domina y maneja el ámbito de la economía, y creo que va a saber buscar los espacios y lugares desde donde producir y desarrollar ese recurso para invertir en educación. Por eso yo creo que es un tema crítico, pero también creo que tenemos algunas fórmulas nuevas que no se han experimentado antes para desarrollar dentro del ámbito. Y lo último, yo creo que es importante tener un control. O sea, me van a juzgar por mis actos. Y yo vine a la escuela pública a trabajar para el servicio del sector público. Si no, me hubiera quedado en el sector privado, donde es otra la dinámica. Y si hay dificultades que destruyen, estropean, golpean o afectan la convivencia y el desarrollo de la escuela pública, nosotros vamos a procurar corregir en todas sus líneas, en todas sus formas. Bueno, excelente. Yo creo que respondiste a los cuestionamientos que estaba teniendo Piris, y yo tengo que hacerte una pregunta. No solamente vas a encontrarte con problemas de infraestructura y quizás que tengan que ver con el aprendizaje de los niños, con la capacitación y la capacidad que tienen los docentes. Hoy vas a encontrarte con una cartera que tiene a centenares de alumnos que están entrando en el mundo de las drogas, en colegios en donde tenemos inseguridad, donde lastimosamente hace poco ahora teníamos el asesinato incluso de una docente por parte de un alumno del colegio, y también en donde van alumnos armados incluso a los colegios, con cuchillos, con revólveres, con pistola, con lo que sea, ministro. ¿Pensaste ya en esa problemática que vas a encontrar a tu entrada a esta cartera? Sí, y eso significa que tenemos que recuperar el departamento de orientación, tenemos que recuperar los programas que antes existían del desarrollo cultural, del desarrollo deportivo, chicos que están desarrollando actividades de deporte o actividades tienen menos posibilidad de caer en drogas, violencia y toda circunstancia que al no tener dónde ir y no tener que hacer uno recurre o cae más fácilmente, digamos, ¿verdad? Entonces yo creo que la escuela tiene que convertirse por eso en un espacio en donde el joven va no solo a aprender a leer y a escribir, sino el joven va para desarrollarse, para desarrollar su talento, su potencial. Desarrollar, por ejemplo, esa acción que ya existió. Estos son programas que existen en el ministerio, ¿verdad? Del joven emprendedor, por ejemplo, ¿verdad? Cómo pueden ellos empezar a dinamizar sus vidas con situaciones que les permitan tener autoestima, les permita a ellos mismos decir, mira, yo pude hacer esto, mira, yo puedo hacer esto. De nuevo la escuela tiene que ser ese espacio, porque la violencia o cualquier acción educativa va a tener 3 niveles, o tiene siempre 3 niveles. Nosotros pensamos en el punitivo nomás, en el castigo, pero hay otras 2 instancias, la acción del incentivo y la motivación y la acción educadora. A la escuela le corresponde la acción educadora y poner los incentivos adecuados. Y por supuesto, en algún momento, cuando no pudimos cumplir o cuando todo esto que hicimos no da resultado, entonces también la acción punitiva. Yo siento que últimamente la sociedad empieza el proceso por la acción punitiva. Sí. Y eso es el resultado, el último paso, ¿verdad? Entonces, y yo creo que hay programas y proyectos para desarrollar la conversación, el diálogo, el encuentro, desarrollar los centros de estudiantes. Todas esas son actividades que ya existían en la escuela y se fueron perdiendo y que tenemos que recuperar, porque ese es el modo y la manera de trabajar situaciones de violencia. ¿Y cómo trabajar esas tareas, ministro? ¿Cómo va a hacer usted cuando tenemos imágenes como la que estamos pasando allí en las pantallas, escuelas lastimosamente en mal estado? Sí, ¿cuál es la propuesta en infraestructura? Nosotros, y en infraestructura ahora vamos a hacer, yo tengo que informarme, como tener como una auditoría del estado de todas las escuelas, sí. Construir algunas escuelas nuevas con un diseño que permita que la calidad de los programas se puedan desarrollar, que tenga una buena zona deportiva, que tenga un buen centro cultural, eso es fundamental.
Pero también reparar las que hoy necesitan una reparación urgente. Y entonces decimos que ahí la comunidad de padres puede cumplir un rol muy importante, porque si yo tengo que, a través del Ministerio de Educación, hacer una licitación para reparar la escuela, tarda 1 año y medio, con suerte. Y después cuando se concretan, no existe ya el rubro. Entonces, pero sin embargo, hay veces que las familias, a través de las ACES y con el director de la escuela y con una buena gestión, con una transferencia, ellos pueden rápidamente solucionar el foco, el vidrio. Y yo creo que eso también tenemos que recuperar para lograr agilizar los tiempos mientras viene esa otra gran obra. Usted hablaba de trabajar con el MOPC. Sí. ¿Se puede hacer eso? Así es. Las grandes obras de infraestructura tienen que estar en el MOPC. El Ministerio de Educación no tiene condiciones de construir. No va a perder la rectoría. Vamos a decir cómo se hacen las aulas, vamos a decir cómo tiene que ser la escuela, el diseño. Pero la ejecución de una obra no tiene por qué estar en el Ministerio de Educación. ¿Cuánto de tu presupuesto en educación, ministro, va destinado a infraestructura? Y hace unos años es cero. Sí. Cero. Se valen de todo Hace lo que unos tiene que ver años. con los Lo que pasa es que cuando llegó esta ley del FONACIDE también, todo lo que era infraestructura pasó a municipios y gobernaciones. Y el ministerio se quedó no solo sin recursos, sino con un equipo muy pequeño. Por eso de alguna manera es un poco injusto cuando nos achacan, voy a ya asumir, nos achacan al ministerio la descomposición de las escuelas, porque hoy nos dejaron sin presupuesto hace años, con un presupuesto mínimo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Ahora, ahí sí, es una gestión política que tiene que hacer el ministro y el presidente, y que estamos listos los dos para hacerlo. Él en la silla del piloto y yo al lado como un copiloto para cantarle la hoja de ruta, listos para poder desarrollar esto que es urgente. ¿Y cómo se utilizaría ese dinero si hoy en día la administración está en manos de municipios y gobernaciones? Digo, en ese plan del MOPC, que sean ellos quienes... Y esos fondos son nuevos fondos que hay que sacar. Ya decía Piris, hay 500 millones que buscar fuera del presupuesto, fuera del FONACIDE, a lo mejor el FONACIDE y la construcción ayuda un poquitito. Por eso yo hablaba de 3 niveles. Un nivel que es el que está más cercano al MEC, las transferencias, un segundo nivel que está más cerca del municipio y la gobierna, y un tercer nivel que es el MOPC con las nuevas construcciones, con un nuevo recurso fresco que no está en la dinámica todavía del presupuesto. Y eso va a depender mucho también cómo dejan las carteras y los ministerios este gobierno que se va. Sí. Porque ese un poco es el gran cuco que está ahí. Y sobre todo este año, ¿verdad? Sobre todo este año, y también hay licitaciones que se hacen por 2 años, y eso a veces hace que sea mucho más lento todo, ¿verdad? Consultan también acá, ministro, tenemos habilitado el WhatsApp y dicen, merienda escolar, muchas veces llega tarde, no llega. Libros. El año pasado nos decía quien ahora es viceministro de Transporte, en su momento director de Finanzas, Óscar Stark, nos decía, no tenemos presupuesto nosotros para libros en el MEC desde hace años. Dependemos otra vez también de los royalties. Ese es nuestro desafío. Ese es nuestro desafío. Merienda, y esta es una decisión del presidente de la República, merienda y almuerzo prioridad máxima. Y vamos a tener el compromiso de todos, gobernadores y municipios, que con eso es el pacto social que tenemos que hacer. No se juega. ¿Y libros? Libro, un hermoso desafío. Tenemos un proyecto de bibliotecas del libro físico, porque tenemos que volver al libro físico. También el virtual está bueno y lo vamos a hacer en algunos sectores, sobre todo en la educación media, los más grandes. Pero para abajo tenemos que tener... Hay un proyecto de desarrollar las bibliotecas, pero vamos a ver, porque a veces el recurso puede ser escaso, pero es fundamental biblioteca, es fundamental. Sí. Ministro, yo te cuento que vas a tener un gran trabajo en lo económico, porque el dinero del FONACIDE tiene probablemente fecha de caducidad. Se ha cumplido el acuerdo con el Brasil en cuanto a Itaipú Nacional, y el dinero del FONACIDE probablemente hasta deje de ingresar de acuerdo de cómo se den las negociaciones, que a partir de agosto se comienza a ver para trazar los 50 años que se vienen. Y el 28% de ese dinero era destinado justamente al tema de FONACIDE, así que hay que buscar... Siempre una crisis también trae una oportunidad. Podemos tener más. Ojalá Dios quiera. Fondo de FONACIDE. Podemos tener más. ¿Tiene que volver al MEC ese fondo? ¿O tiene que seguir siendo administrado así como está ahora? Yo creo que tiene que haber una rectoría, porque yo creo mucho en lo que pasa en una localidad. No es lo mismo Boquerón que Itapúa, ¿verdad? Entonces, yo creo que
no podemos tener tanta centralidad en el Paraguay. Tenemos que procurar que los distintos departamentos y municipios se dinamicen. Y eso se logra pasándole los recursos. Yo sueño que en cada comunidad, en cada departamento, las empresas de esos lugares realicen las reparaciones, por ejemplo. Imagínense, de Asunción tiene que ir todo un esquema para reparar 2 puertas en Canindeyú. No funciona así, no va a funcionar. Entonces tenemos que ser hábiles también en encontrar un mecanismo que ayude a que eso se pueda dar. Yo confío mucho en la capacidad de nuestro presidente, en su capacidad negociadora, en su visión económica. Y si él dijo que vamos a tener el recurso, algo tiene ya ahí listo y dispuesto para poder invertir esto que hace falta. Federico Mora, su viceministro. Federico Mora nos va a acompañar, una persona con quien hace mucho tiempo venimos hablando de educación, dirigió Becal, es una persona que está conectada al mundo de la educación superior. Hay una desconexión muy grande entre la educación universitaria y la escuela, sí, entre la universidad, la educación terciaria. Tenemos que establecer puentes ahí comunicantes. Y el tema universitario es un tema estratégico para el crecimiento del país y tenemos que trabajar todo ahí. Para cerrar, nada más porque nos están apurando, ministro, ¿otro nombre más, aparte de Mora, que ya se pueda anunciar? Y por respeto a las personas que están en un proceso de decisión, quisiera dejar, pero sí quiero darte el perfil. Okay. Va a ser mujer la viceministra de Educación Básica del Ministerio de Educación de la escuela, una referente de la escuela. Y buscamos que sean personas que tengan preparación, que conozcan de educación, que hayan militado en la educación y que también hayan desarrollado proyectos educativos ya exitosos antes, ¿verdad? Entonces estamos buscando ese perfil, dejarle a todos tranquilos de que vamos a hacer un trabajo con toda la comunidad y sobre todo a mis compañeros del ministerio decirles que tenemos que tener un ministerio ágil, activo y que vuelva a esa capacidad técnica que teníamos en el Ministerio de Educación. Cuánta expectativa, Fer. Y lo despedimos deseándole el mejor de los éxitos porque realmente la educación se merece ese espacio. A todos. No tenemos por qué desearle el mal a ningún ministro, totalmente, pero particularmente a educación esperamos que todo le vaya bien. Si le va bien a la educación paraguaya, le va a ir bien al país. No es Luis Ramírez. Y esto también, y aprovecho para cerrar, no hay un ministro que pueda hacer. Esto tenemos que hacer en equipo, tenemos que hacer en comunidad. Y por eso la idea es formar un grupo de personas que hace mucho tiempo trabaja, siente y vive y vibra con la educación pública. Y si eso logramos, yo creo que vamos a tener un gran paso. Ministro, para romper un poco el hielo, le ganamos a Flamengo. ¿De qué club? Para empezar, lo que la gente sepa de qué club. Ya dijiste si vamos a jugar contra Flamengo. ¿Qué otro club va a jugar contra Flamengo? Pero como paraguayo uno puede querer ganar. Lo que quiero que le digas a la gente acá que te está mirando si tenemos por fin un ministro olimpista dentro del gabinete. Bueno, voy a decir así, uno de los trabajos que tengo que terminar de cerrar, y estaba hablando justamente con el presidente del club, yo soy el presidente que me confió el desarrollo del departamento humano de las inferiores del Club Olimpia, donde trabajamos lo social, trabajamos el desarrollo psicológico y trabajamos la educación de los futbolistas que se están formando. Y vengo hace 2 años desarrollando ese proyecto en las inferiores de nuestro club. Contestada la pregunta. Contestadísima, bueno. Gracias, Luis Ramírez, muy amable. Muchas gracias. Gracias, País Ramírez, por estar. Ahí está. Bueno, futuro ministro designado por Santiago Peña para la cartera educativa. Hablábamos de algunos de los planes. Esperamos que después nuevamente nos vuelva a acompañar. Yo creo que sí, porque lo noté también bastante abierto y fue a todas las preguntas sin problema. Vamos a tener un ministro directo. Es así, esperemos que sea así y que salga todo lo mejor posible en educación. Anda, yo te sigo viendo sorprendiéndote por cuestiones políticas. ¿Es posible todavía? Y sí. Pero tengo pocos años. Hoy estuvo espectacular. 19 horas con 38 minutos, 22 grados de temperatura. Hoy, finalmente, después de idas y vueltas que renunciaba, que no, finalmente se confirmó la renuncia de la actual senadora de ex Cruzada Nacional, podemos decir ya ahora, a ese partido. Este era el documento, Cristian, que presentaba en horas de la mañana Zenaida Delgado, en donde mencionaba su renuncia oficial al partido Cruzada Nacional. Aquí podemos pausar de por ahí
e ir viendo algunos puntos en los cuales ella dice que ha recibido, ahí en negrita por ejemplo aparece, dice, he recibido la contención de gente que no pertenece a mi partido, colegas y pares de la Cámara Alta, mientras que mis representantes partidarios no solo se han ausentado, sino que han minimizado mi causa, además de mencionar que para ellos soy una vergüenza por haberse hecho pública la violencia familiar de la que he sido víctima, obviando todo el terror que me envolvió tal suceso. Parte de esta carta de renuncia en la que ella dice básicamente que fue abandonada por los líderes del partido después de que su ahora expareja, ahí está justamente. sí, William Campuzano, le haya propinado, según ella denuncia, golpes en medio de una agresión y reclamo porque ella votó por Silvio Velar para la mesa directiva del Senado. Sí, como que utilizó también esta situación, la de la agresión, en este comunicado por lo menos para justificar su salida, porque directamente habla de que ella no sintió el apoyo de su propio partido, en cambio sí lo hacían otros movimientos y partidos políticos. Habla de no solo violencia física, de la cual fue víctima por parte de este hombre, también miembro de su mismo partido, que le reclamaba en este video el por qué ella votó por los colorados para la mesa directiva, sino también habla de violencia política de parte de los propios líderes. Decía Yolanda Paredes, no se comunicó conmigo, al contrario le brindó su apoyo y asesoramiento legal a mi agresor. Esa situación, ese sentimiento de abandono dentro de la nucleación política hacia ella es lo que, según argumenta, le hizo tomar la decisión. Sí, el argumento está muy bueno, pero la primera acción que toma hoy en un acto público, abierto y político por sobre todas las cosas, que vas a contarnos después de la nota, Fer, qué es lo que pillaste buscando en las redes. O sea que no vi todavía mucho de esto, así que yo creo que son una de las primeras. Hace un ratito se había pasado, antes del programa se pasó la fotografía en uno de los grupos, y ahora ya está sí. en... Pero como medio primicia nuestra va a ser. Y vamos a compartir primeramente lo que decía esta mañana. Esta es la parte donde habla de la agresión, Iván. La abogada Fátima Agüero, representante, asesora, decía ella, de la senadora Zenaida Delgado. No sé si esta es la parte que habla sobre la agresión primeramente. Bueno, vamos a escuchar esta primera parte de lo que mencionaba la asesora de Zenaida Delgado y después seguimos hablando del tema. Hoy el mismo sigue lanzando los improperios. Profesionales abogados que asisten al agresor dan utilidad de su teléfono celular sabiendo que está totalmente prohibido para seguir hostigando a la senadora. Él mismo le dice a la senadora, mi amor, vos sabías lo que te iba a pasar si vos votabas. Hablando y demostrando la coacción a órganos constitucionales. Ella está con reposo, ella está medicada. Yo he facilitado fotografías a algunos medios de prensa desde mi aparato celular, donde podíamos mostrar el sangrado que la señora senadora sufrió. Ella hasta ahora sigue teniendo sangrados a causa de los golpes que ella recibió en el bajo vientre y las partes íntimas. Sufriendo nosotros violencia verbal, seguimos sufriendo violencia psicológica y sigue sufriendo acoso por parte de su agresor. O sea, ¿sigue recibiendo mensajes de amenaza? No recibe mensajes, llamadas directas. Personas que van hasta donde está el agresor para prestarle el teléfono celular y él pueda hablar con ella y decirle, ¿qué vas a hacer, Zenaida? ¿Venís o no venís? ¿Me quedo acá o no me quedo? ¿A qué hace referencia él cuando dice venís o no venís? Se refiere a que él está esperando que la senadora vaya a firmar un dice qué acuerdo que le sirva como presentación ante el juzgado. En su prisión preventiva. En su prisión preventiva. Y denuncia la abogada de Zenaida Delgado la situación que tiene que ver con que ella sigue recibiendo amenazas de parte de quien sería su agresor, William Campuzano, que ya recordemos sigue, desde ayer está con prisión preventiva. Y hay otra parte que escuchábamos. Sí, no, y aparte de eso, también esta abogada estaba manifestando que su cliente
en este caso la senadora, se encuentra de reposo el día de hoy. Por eso no había ido a realizar la conferencia de prensa ella misma. En un primer momento, en horas de la mañana, se dijo que Zenaida Delgado iba a dar una conferencia en su vivienda en la ciudad de Luque. Sin embargo, la razón por la cual esa conferencia se desconvocó, según la abogada, había sido porque habían recibido amenazas de que desde su prisión preventiva William Campuzano, su supuesto agresor, le estaba instando a algunas personas a que vayan a manifestarse enfrente. Y ahí es donde yo quiero ser claro en algo y donde lastimosamente la lucha de tantas mujeres que realmente hay que investigar ya ahora. Después de lo de hoy yo te digo que hay que ver qué es lo que pasó realmente. Independientemente, Cristiana, la situación que ella denuncia, que pudo haber existido o no agresión, vemos esta fotografía que tiene que ver y sacando completamente de lado, dejando de lado la denuncia de agresión y hablando netamente de lo político. Estas fueron las fotos que se dieron a conocer hace unas horas de Zenaida Delgado, que supuestamente estaba de reposo, yendo a saludar al presidente del Partido Colorado por su cumpleaños. El color de ropa y todo que lleva. Yo creo que el movimiento Honor Colorado ganó una parlamentaria más dentro de sus filas. Con esta foto, con esa vestimenta, es lo que yo creo que va a ocurrir. Hasta esta mañana, su abogada, que es la que habló, reiteramos en conferencia de prensa, dijo que ella se iba a mantener como independiente dentro de la Cámara. Hay que ver si finalmente después no se suma a las filas del Partido Colorado, teniendo en cuenta que su afiliación, antes de ser de Cruzada Nacional, era de la ANR. Así es. Y bueno, era lo que queríamos mostrarte y tenemos que hacer una pausa, Fer, porque estamos debiendo algunos cortes. Ya venimos. Con 51 minutos. Seguimos con más información y también recordando un hecho político bastante importante en nuestro país, Cristian. 62 años de la promulgación de la ley 704 que permitía participar del sufragio a la mujer en nuestro país. ¿Un derecho rezagado o no? Compartimos el siguiente material. Año 1961, 5 de julio, fecha donde inicia la historia de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en Paraguay. Pero también termina otra, una titánica lucha pacífica por conseguir la igualdad jurídica. En que la libertad, la justicia y la igualdad sean hermosas realidades, debemos empezar por organizar el hogar en base a una perfecta igualdad. Esto era parte de la tesis de 1907 de la primera abogada y feminista del Paraguay, Serafina Dávalos. Las ideas de igualdad jurídica ya habían llegado a Nueva Zelanda en 1893 y así se convierte en el primer país en implementar el sufragio femenino. Uruguay lo hace en 1938 y es el primer país en ponerlo en marcha en la región. Mientras que en Paraguay se venían presentando varios proyectos de ley que intentaban igualar estos derechos. El primero fue en 1919, presentado por el diputado republicano Telémaco Silvera. ¿Cómo puede haber libertad cuando la mujer está bajo la tiranía actual de las leyes? Queremos que la mujer, como miembro de este organismo social, ocupe el verdadero sitio que le corresponde al lado del hombre. El segundo intento fue en 1929, presentado por el diputado republicano Juan León Mallorquín. Para ese momento, sucesos históricos como la movilización de las mujeres del mercado y la huelga docente a nivel país en 1927 habían sacudido a la sociedad y al gobierno nacional. Un ignorante que no sabe leer ni escribir es elector. El ebrio consuetudinario que ha perdido su dignidad y su razón es elector. Es también elector el holgazán que se hace mantener por su mujer. Pero la mujer, aunque sea inteligente, honrada, virtuosa, patriota, trabajadora y humanitaria, es relegada a una situación de inferioridad. Pasaron muchos años y en 1951 y 52 se vuelve a intentar confeccionando otros proyectos. En el 51 se crea la Liga Paraguaya de los Derechos de la Mujer, que fue fundada por la abogada doctora Mercedes Sandoval de Gempel. Y tras una década de lucha, en 1961 es finalmente promulgada la Ley 704.
No teníamos tampoco derechos políticos, por supuesto, ¿verdad? Sí, en el código electoral de aquella época o en la ley electoral decía quiénes eran las personas que no podían votar. Y estaban los analfabetos, los menores de edad, los dementes, los quebrados fraudulentos y las mujeres, en último renglón. Reconócese a la mujer los mismos derechos y obligaciones políticos que al hombre. Con esta escueta línea se consagró este derecho para las mujeres paraguayas y en 1963 nuestras antepasadas asistieron a la primera fiesta electoral de la historia y esta vez para votar. 20 horas con un minutito, ya nos vamos de a poco. Pero, Cristian, queremos hacer una invitación muy especial y ya establecemos contacto breve nada más con Jorge Cortés. ¿Y qué vamos a tener hoy en Mi Tierra Roja, Jorge? Hola Fernanda, hola Cristian, saludo para toda la teleaudiencia. Hoy estamos en San Cosme y San Damián. No está Diego, que siempre le suelo tentar con algo de preparo, pero sí, de todas formas les invito para que nos acompañen hoy y a Cristian, Fernanda y a la teleaudiencia también para Mi Tierra Roja, San Cosme y San Damián. Yo estoy preparando un chupín de pescado que traje de allá, así que igual les tiento. Espectacular. Y decime una cosa, ¿pudiste ver, Jorge, cómo están las dunas? Y mira, lastimosamente es muy triste poder ver, porque te cuento que más o menos 30 metros de largo y 3,5 metros de ancho es lo que queda. Bueno, señor, nos quedamos atentísimos y espero que disfrute usted el pescadito ahí que va. Claro, claro. Un saludo, Cristian, Fernanda y bueno, a toda la teleaudiencia. Les invitamos a que nos acompañen con Mi Tierra Roja. Yo me quedo a ver, Espectacular. Bueno, gracias a todo el equipo de la zona sur de nuestro país. Nosotros nos vamos, les dejamos con Mi Tierra Roja. Así es, que disfruten, nos vemos mañana, Dios mediante.